Che, hago un chequeo para ver cómo estamos con el tema del día, si prefieren día lunes o viernes para hacer los encuentros presenciales, para organizar el resto de la agenda en el resto del cuatrimestre. ¿Qué sugieren o qué opinan ustedes? ¿Cómo les viene mejor? Martincho dice Viernes viernes, podría ser. Ariana viernes también, Tefi, Sí, el Agus, viernes también. Agus y Abril, A mí me da igual. bien. Abril está pensando porque es muy difícil la pregunta, ¿viste? Se reserva la respuesta, ¿viste? Qué bárbaro, che. Mandé por el chat, ¿Eh? escribí por el chat. ¿Por qué no tenés vos? Sí, a mí me queda mejor el lunes, pero si la mayoría decide viernes, bueno. Eh, el tema es que no tengan imposibilidad absoluta, ¿viste? Y tratar en la medida Yo de el lo posible problema que de... tengo con los viernes, profe, con los lunes, perdón, es que tengo dos materias, digamos, que van desde las 2 de la tarde hasta las 7, la última. Ah, claro, se te superpone de lleno. Si Abril no tiene dificultades, tratar en lo posible de que sea los viernes, si les parece, ¿no? ¿Sería las 2? ¿Les parece bien ese horario o prefieren las 3? Y a mí me queda mejor Sería, si es de 2 a 4, capaz. eso iba a preguntar de 2 a qué hora sería. Y más o menos 2 horas, ¿puede ser? Sí, Sí, yo de 2 también a 4 me queda. prefiero las 2 porque a las 4:30 me voy a trabajar, así que no me pierdo la clase. Buenísimo, entonces ya ahí ya tomamos una decisión. Para la próxima yo ahora armo el cronograma del resto del cuatrimestre y lo ponemos en ese horario de los viernes a las 14. Ahora tengo que, después del encuentro de hoy, armo más o menos las cosas que vamos a ir haciendo en lo que nos resta. Yo les anticipé, ¿se acuerdan? Que como tareas íbamos a hacer entrevistas, informe de coyuntura y el trabajo central. ¿Sí? Bueno, así que ya estamos con... No apareció más Pedro y Martín está. Ahí bien, ahí está Pedro. Ahora lo está entrando. Bueno, Profe, yo tenía una sí, duda. ¿La diga. actividad para hoy, había que enviársela ahora antes de la clase o después cuando lo charlemos? No, algunos ya me lo mandaron, podía mandarlo antes, durante Ah, o... bueno, no, ya la tengo, pero no sabía cuándo mandarla. No, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que la tengan acá a mano para que lo podamos charlar, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, entró ya el Peter. ¿Está Peter Ujú. ya o no? Sí, está. Bueno, no sé, hace una Photoshop y pone la foto porque no le da la carita real. Che, Peter. Profe, ¿cómo anda? Ah, Eh, sí, lo que pasa es que estoy ordenando. Espere que ordene acá y me puedo mostrar. qué grande. Che. Bueno, entonces estamos comenzando, chicos. Eh, como yo les decía, la idea es que ustedes ya hicieron crónica, había un rendimiento desparejo en el sentido no solo del manejo del formato, que había algunos con más deficiencia, otros con más cancha porque a lo mejor hicieron redacción. Eh, Había algunos que entendían mucho mejor los temas, otros con dificultades en tomar los aspectos centrales. Eh, Ahí apareció Peter en vivo y en directo. Y ahora pasamos a otro formato, pero siempre vinculándolo con los contenidos el contenido de la materia, ¿no es cierto? Que son la razón de ser del periodismo económico. Es decir, entender cuál es cómo podemos entender la realidad para poder, en todo caso, interactuar mejor y comunicar mejor qué es lo que está pasando y por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, en ese sentido, ahora bajamos en cuestiones temáticas al análisis de la coyuntura nacional, eh, siempre teniendo en cuenta, porque para eso hicimos ese paso previo por el contexto mundial, que esa coyuntura nacional está inmersa dentro de un sistema mayor. Eso significa que no estamos aislados, sino que somos parte esencial
en el sentido de que no podemos olvidarnos de que sin ese vínculo con el exterior, digamos, no se podría entender cómo estamos y qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa y qué es lo que puede pasar. O sea, estamos condicionados por ese contexto. Entonces, siempre en el análisis de la coyuntura nacional tenemos que tener en cuenta ese contexto mundial. Y en ese contexto mundial nosotros que llegamos como conclusión después de haber tomado las últimas décadas del siglo pasado y las dos primeras de este siglo, que por un lado el sistema económico capitalista, el marco global del sistema a nivel planetario, tiene lógicas que han generado crisis periódicas y que han producido la última gran crisis que pone al sistema frente a obstáculos muy difíciles de resolver como sistema, o sea, como sistema que necesita este orden social, la lógica económica, que haya oportunidades de negocio rentable y que haya oportunidades de crecimiento permanente. Para eso se necesita que el mercado también crezca de manera permanente, porque si no, no hay esa mayor inversión y mayor producción, no tiene concreción en las ventas del mercado. Y justamente el problema que existe, que ustedes lo habrán visto y deberían recordarlo, el problema que tiene este sistema es que se encuentra en lo que vamos ya de este siglo frente a una gran crisis como sistema porque, por un lado, hay una sobreacumulación de capitales líquidos. ¿Qué significa eso? A ver si alguien no me ayuda porque estoy medio desmemoriado. Con sus palabras, ¿qué es que hay una sobreacumulación de capitales líquidos a nivel mundial? De a uno. Profe, capitales líquidos se refiere al dinero que no está puesto en inversiones, sino que es... No está puesto en inversiones productivas, o sea, Ajá, no, eso. no hay capacidad de producir bienes o servicios, o mejor dicho, un llamado servicio que no es tal que el servicio financiero. Capital líquido significa no un medio de producción, sino que papeles, dinero o acciones, títulos, deuda. ¿Y qué es lo que pasa con eso? El dinero genera riqueza por sí solo. Ustedes tienen, supongamos, Peter, por ejemplo, que hace con sus $100.000 que gana por mes. Si lo guarda en el cajón, durante un año esos $100.000 abre el cajón de nuevo y van a estar iguales. ¿Sí? Porque, bueno, porque el dinero no genera por sí mismo nada nuevo. ¿Sí? ¿Y cómo puede ser que los poseedores de ese capital líquido, de ese dinero, o de títulos, o de papeles, eh, crecen sus riquezas de manera exponencial? Porque lo hacen a costa de apropiarse de la riqueza real generada, o que se va generando, o la ya acumulada de la riqueza. Pero eso tiene límite. ¿Por qué? Vamos, niños y niñas. ¿Puede seguir creciendo indefinidamente los capitales líquidos? Es decir, aumentando y aumentando y aumentando la riqueza líquida de la nada. Es una pregunta gruesa. Y no puede, estamos diciendo que no, si no preguntar a Peter que deja esos $100.000 o $200.000 en la caja, no salen. Ahora, si él se decide a prestarlo, a comprar títulos públicos, a comprar acciones, es decir, a especular, es posible que ese dinero aumente muchísimo. Y van a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Porque se está apropiando de otros sectores que generan riqueza real y genuina, o de riqueza ya generada. Pero eso tiene límite. ¿Cuál sería el límite? Piensen, no son preguntas así difíciles de utilizar derivadas y fórmulas matemáticas, sino simple sentido común. Vamos, alguien que me ayude. ¿Mm? ¿Por qué no puede seguir creciendo esa acumulación de riqueza? Porque tiene que salir de algún lado, chico. Y si la economía no crece al mismo ritmo, esos capitales pueden inflarse artificialmente, pero no representar algo real. Cuando se concreta lo real, es cuando llega el momento de que estalla qué cosa.
La burbuja. La Esta es una burbuja. burbuja, porque se ha generado una bola muy grande de supuestos poseedores de riqueza, que de pronto por actividad especulativa parece que cada vez son más ricos, más ricos, más ricos, pero de pronto, ¿qué pasa? Los deudores, por ejemplo, que son los que tienen que pagar esos títulos de deuda, no tienen para pagar, porque la economía no crece. Entonces ahí se desinfla o explota. Entonces hay una sobreacumulación de capitales líquidos que si no se invierten en la actividad productiva, no pueden sostenerse en su crecimiento. ¿Se entiende esto más o menos? Pregunten, díganme, chicos. ¿Mm? ¿Esto se entiende? Hay una suma inmensa de deudas, ¿sí?, a nivel mundial, que supera por mucho el PBI mundial. O sea que la deuda acumulada es enormemente más grande que todo lo que se genera de riqueza. Y esos poseedores de la deuda cobran intereses que hacen aumentar su capital, pero no en la medida que aumenta la generación de riqueza real. Entonces eso tiene un límite, va a explotar, como está explotando periódicamente. Entonces, eso podría, en todo caso, esos fondos, canalizar esas inversiones productivas. Entonces, bueno, yo tengo esto, voy a poner inversiones productivas para que ahí sí se asienten en generación de riqueza genuina. Pero ¿eso qué necesita? Si se amplía la capacidad productiva con esa riqueza líquida, va a haber un mayor volumen de ¿qué? Si esa riqueza líquida, esos capitales, en lugar de tenerlo en lugar de tenerlo en título público, en préstamo, lo que sea, decide poner una empresa, amplía la capacidad productiva, eso a su vez ¿qué requiere? Va a aumentar mucho qué cosa. Si aumenta la capacidad La productiva, La fuerza de producción y el trabajo. empleo. aumenta la producción, exactamente, aumenta mucho la producción. Pero ¿qué pasa si se vuelca capitales líquidos en aumentar la capacidad productiva y la producción? Eso a su vez ¿qué necesita? Esa mayor producción, ¿para qué? Para No es para, venderla. es para Para que vender, haya entonces, mayor mercado. entonces necesita que haya mercado en crecimiento. Y ahí aparece el otro gran obstáculo que tiene hoy el sistema capitalista, que no hay mercados que crezcan en forma sostenida que puedan garantizar un crecimiento sostenido del sistema donde se pueda volcar esa mayor capacidad productiva. Entonces, esto es un problema. ¿Estamos hasta ahí o no? Más o menos. Y el capitalismo necesita o destrucción de capacidad productiva a través de guerra, para que en todo caso sí sea rentable volver a ampliar capacidad productiva, o una ampliación indefinida de los mercados, pero los mercados están como están por las políticas neoliberales y porque además hay otra limitación que es una limitación que está más allá del sistema capitalista y que es una limitación material, física. ¿Cuál es? Los recursos. ¿Cómo? Que mayor producción, aumento del PBI, crecimiento, significa, en términos de definición, sí, un aumento de la producción de bienes y servicios finales, sí, Macanú, pero para eso ¿qué hay que hacer? Hay que usar cada vez mayor cantidad de los bienes comunes disponibles en el planeta y hay que quemar más energía y hay que generar más desechos y residuos que se arrojan al ambiente. ¿Y eso presenta límites o no? Y sí, porque en algún Hacer momento se eso. van a acabar. ¿Le parece que puede faltar mucho para eso? Para que empiecen a escasear los bienes indispensables para la vida, que empiecen a haber problemas con abastecimiento energético o con el arrojar desechos al ambiente. Y no Yo no mucho puedo, porque ya se están viendo las consecuencias en todas las catástrofes que están pasando hoy, en este momento. porque ya sabemos, ya lo hemos comentado, de que ya el ser humano superó con su actividad económica depredadora la capacidad que tiene el planeta de recuperar, en los términos de los tiempos del ser humano, todo lo que el ser humano está sacando, está depredando. Y entonces empieza a haber escasez de bienes que son esenciales para la vida, como ser el agua potable, como ser la energía, que se basa en el 85% de la energía que usamos a nivel planetario son los combustibles fósiles, que para tenerlo disponible tuvo que pasar decenas de millones de años, y nosotros ya lo estamos liquidando.
Entonces, ¿es posible un nuevo vuelco de ampliación sustancial de la capacidad productiva? Y no podríamos, porque hay recursos que ya nos faltan y energía fundamentalmente que ya no existe. Y además, eso generaría muchos desechos y residuos, como por ejemplo cuando usamos los combustibles fósiles quemamos el gas, el carbón, el petróleo, y eso emite gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es el problema de eso? Vamos, niñas y niños, que ya la emisión de gases de efecto invernadero ha superado la capacidad de regularse al mismo nivel de temperatura que ha tenido el planeta y que nos permitió la vida durante decenas de miles de años, y están generando cambios, cambios globales, uno de los cuales es el calentamiento global, que hace de que si supera cierto aumento en grados centígrados ese calentamiento, nosotros no podemos vivir más en la Tierra. Y están desapareciendo además muchas otras miles de especies vegetales y animales. Entonces, también existen esas limitaciones. Entonces no se podría ampliar sustancialmente la capacidad productiva, primero porque no hay mercado, pero segundo porque además el planeta es finito y nos dice, miren, ya estamos, eso se mide permanentemente, estamos en un 70% por encima de la capacidad que tiene el planeta. Si no disminuimos ese porcentaje, no tenemos futuro. Entonces, estos son los problemas globales. Y nuestro país está dentro de ese marco de problemas globales del sistema y de la imposibilidad de seguir creciendo, pero además hay otro problema, que esta forma de funcionamiento de este orden social, que es muy depredador y productivista, aumenta mucho el crecimiento, trae soluciones para la gente, porque el sentido, esto es lo que nosotros hemos dicho desde el principio, el fin de la actividad económica es realizar actividades que generen bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de la gente. Entonces, esta actividad económica desenfrenada que ha generado este orden social, ¿está mejorando las condiciones de vida de la humanidad? No se, como que se benefician los más poderosos que manejan la industria de la extracción y todo. Y se benefician más unos, pero ¿qué pasa con la No, mayoría? agrava la situación ambiental. Pero más allá de la situación ambiental, la situación social, la situación somos, ya estamos más de 7.800 millones de seres humanos, 7.800 millones. ¿Y qué datos yo les he mencionado? Que ustedes pueden leer la bibliografía que he puesto a disposición. Están esos 7.800 millones de seres humanos viviendo por lo menos dignamente, con lo indispensable. No, cada vez hay más indigencia, pobreza y desempleo. Exactamente. Los niveles de pobreza superan la mitad de la población mundial. Si vivir en pobreza sabemos que para una persona, para una familia es duro, difícil, no poder satisfacer un conjunto de necesidades que son básicas, elementales, para una familia, para 2, para 10, pero estamos hablando de 4.000 millones de seres humanos que viven en esa situación. Entonces, este sistema, a pesar de depredar los recursos, a pesar de llevarnos al fin de la vida en el planeta, ni siquiera está permitiendo que los que viven hoy vivan bien. Y los que pasan hambre todos los días son más de 2.000 millones. 2.000 millones. 2.000 millones de seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, vamos a analizar la economía argentina. ¿Qué dicen los que analizan la economía argentina? Es que no todos hacen la misma mirada. ¿Por qué? Porque lo que se llaman periodistas económicos miran a ver si la economía está garantizando esas condiciones de vida digna, mira a ver si la gente ha salido de la pobreza, no pasa hambre, tiene trabajo, mira lo esencial, que es que la población viva mejor y que no altere las posibilidades de que las futuras generaciones también puedan vivir mejor, es decir, que no depreden los recursos. ¿Por qué? Porque si no estamos permitiendo que nuestros hijos y nuestros nietos tengan el mismo derecho a gozar de esos bienes que tenemos nosotros. Entonces, esas son las preguntas que uno tiene que hacer cuando analiza la coyuntura. Y en función de eso, decir, bueno, este sistema anda bien o mal, si resuelve esos temas, si resuelve esos problemas, estas medidas están bien o mal, se apuntan a eso. Y nosotros hemos dicho también, cuando bajamos en la situación del sistema económico nacional, que este sistema económico, dentro de la lógica mundial, tiene la misma lógica del sistema. Es decir, la búsqueda
máxima ganancia a nivel individual y búsqueda del máximo crecimiento a nivel sistema. Eso es lo que busca. Pero Y- la diferencia, sí, que iba a decir Ariana, o alguien más iba a decir algo, ¿no? No, que eso justo lo vemos reflejado en los artículos que teníamos que leer para hoy. Claro, digamos, se ve reflejado, pero se puede decir, no se puede decir. Ahí es donde nosotros analizamos cuál es la mirada de cada uno. Si la mirada cuando uno analiza una medida concreta, tiene en cuenta este contexto, o se olvida como que acá el problema no. Entonces nosotros decimos, en la Argentina tenemos los problemas típicos de una sociedad capitalista, pero agravado porque es un capitalismo dependiente. O sea, diferente de países capitalistas que tienen mucho más recursos. No solo porque generan más, sino porque saquean más de los países capitalistas periféricos. Entonces nosotros tenemos un capitalismo dependiente que a su vez pasa por fases, etapas, o que nosotros llamamos modelos de acumulación. Cada modelo de acumulación tiene particularidades. Hay algunos que son mucho más concentradores, algunos son menos concentradores, pero nosotros sabemos que el modelo que reemplazó a la ICI después de una larga crisis, este modelo neocolonial, tiene sus particularidades, que es un modelo que destruye ambiente, que es un modelo que no genera empleo, que es un modelo que permanentemente se basa en el saqueo de los recursos que no quedan acá. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Que en la Argentina también tenemos problemas gravísimos, donde casi la mitad de la población está viviendo en niveles de pobreza y donde hay un alto nivel de indigencia, de desempleo. Y ustedes saben que desempleo significa que hay un sector importante que quiere y que busca activamente trabajo, pero no consigue. Y si no consigue significa que no tiene ingreso. Y si no tiene ingreso, ¿qué pasa en el mercado? Si uno tiene hambre, tiene sed, tiene frío y no tiene ingreso. ¿Cuál es la respuesta del mercado? ¿Cómo acceder a esos bienes? Y con dinero. Y si no hay dinero, para el mercado, bueno, tendrán que renunciar a satisfacer necesidades. Entonces, esto es lo que está pasando con un porcentaje importante de la población. ¿Y qué otra cosa yo les había comentado? Que nosotros dentro de todo no somos muchos. Como población, para un país tan extenso y rico y privilegiado, somos apenas 45 millones de esos 7.800 millones que viven en el planeta. Apenas 45 millones. Y sin embargo tenemos uno de los territorios más extensos, y no solamente extensos, sino también muy ricos por la capacidad de su suelo, por la fertilidad de su suelo, por la variedad de su clima, por la posibilidad de generar alimentos sanos, abundantes para todos, de generar energía limpia y renovable. Y sin embargo pasa lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos en cuenta este contexto, obviamente estamos haciendo una mirada equivocada, para mi punto de vista de la cátedra, no para otros periodistas, porque para otros periodistas eso no importa. Lo que importa es si las acciones argentinas o los títulos de Argentina se cotizan, si hay posibilidades de crecimiento. Claro, pero ¿y estos problemas que son la esencia? Estamos generando con las actividades, por ejemplo, contaminación ambiental, estamos depredando recursos, no le importa, para alguna mirada. Entonces, eso tiene que ver con estas preguntas, con estas consignas que yo le había dado para leer los artículos en base a esto. Hasta ahora, ¿algún comentario, algún agregado, alguna pregunta? ¿Mm? Yo les digo, chicos, a veces tengo que tratar de contarme 4 o 5 chistes de humor lindo para terminar, para levantar un poco el ánimo, porque si no van a terminar las caras largas. Pero bueno, ¿qué cosa se les ocurre decir? Antes de entrar específicamente a los dos artículos. ¿Algún comentario más sobre esto? Esto como una introducción, como un marco que debe servir para la mirada que tenemos que hacer para después elaborar, cuando elaboremos los informes de coyuntura. ¿Mm? El informe de coyuntura es así como este tipo de actividad que hicimos para hoy. Claro, pero tendría que hacerlo ustedes. Vamos a hacer unos análisis de informes de periodistas o de economistas para que después ustedes puedan elaborar en las últimas 2 o 3 semanas un par de informes de coyuntura a ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende esto, niñas y niños? Entonces, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sobre el tema y sobre lo que estamos hablando, sobre el informe. ¿Mm? Esto para ustedes
lo estuvimos viendo o no. No es novedad, ¿o sí? ¿Mm? Sí, sí. Profe, Sí. ¿y usted piensa que la deuda que tiene Argentina es pagable o siempre vamos a estar endeudados? Porque por lo que leí, digamos, se pagan los intereses, se piden más préstamos, pero la deuda en sí no se paga nunca. Bueno, está bien el comentario de mi ayudante acá, que habíamos quedado, estuvimos preparando la clase y él tenía que decir eso, pero se apuró, tenía que decirlo después. Es ansioso este tipo, ¿viste? Pero bueno, ya va, Peter, ya va. Este, entramos ya entonces, si no hay algún otro comentario, vamos a los artículos. ¿Mm? ¿Sí? Yo recibí de algunos de ustedes ya el escrito, el informe por escrito, y le hice alguna devolución. Creo que fue Abril, creo que fue el Gonza, creo que fue Peter también. Abril, ¿recibiste mi respuesta o no? ¿Sí? Sí, me dice que sí por la cara. Peter, pijoterísimo, pijoterísimo. Parece que, no sé si escribir una palabra tiene que pagarla, ¿viste? Como si fuera un telegrama de lujo cuando manda el correo. Bien, bien escueto, ¿viste? Bueno, Sí, pero sí, menos es sí. más a veces. No, 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 mirá, ahí está abogado también el vago, también. Grande, che. No, no, tiene que explicarlo bien, tiene que acostumbrarse a que digamos, no todo está en la cabeza de ustedes cuando ustedes tengan que escribir algo. Entonces, hay cosas que se supone que va para personas que no son especialistas. Lo que pasa es que Peter está acostumbrado, viste, a un nivel de debate intelectual de altos círculos internacionales, viste. Entonces, bueno. Eh, pero bueno, de lo que decían. Por un lado, en la primera consigna, fíjense ustedes, es una consigna más general. Algunos a lo mejor por ahí no lo entendieron en ese sentido, pero era, ¿desde qué perspectiva? Ya sea de un economista convencional o un economista crítico, se analiza en cada uno de esos artículos ese hecho concreto del aporte del Fondo Monetario de la Argentina. O sea, nosotros tomamos un hecho concreto. Bueno, el Fondo Monetario decide ampliar su capital y esa ampliación de capital la reparte entre los miembros y en función de la participación que tiene cada miembro en el organismo. Entonces a la Argentina le toca una cifra importante debido a la ampliación. El tema es que esa misma medida da lugar, por ejemplo, en lo que yo les di, a dos miradas distintas, porque los dos hacen referencia a lo mismo. Pero fíjense que los dos no dicen lo mismo, no tienen en cuenta el mismo marco. Entonces la pregunta es, ¿cómo lee cada uno eso? ¿Lo lee como un economista convencional o economista crítico? Entonces, sobre eso, ¿qué me dicen? De uno y de otro, ¿cierto? ¿Mm? Opinen, chicos, si estamos para eso, está para que ustedes hablen, opinen, se equivoquen, difieran, defiendan otra postura. Estamos para intercambiar. ¿Mm? Yo con respecto al primer artículo puse que lo tomé de una mirada de economía crítica, del de Gambina. Ajá, Eh, exacto. porque nada, bueno, puse que como que, o sea, se basaba en una economía crítica porque no daba los hechos así en detalles, en números como el segundo artículo, digamos, sino que lo daba de una forma más llana, digamos, mostrando el por qué, también dando la opinión de por qué debería enfocarse el Estado en clarificar, digamos, el uso excesivo de su poder económico y todo eso, digamos. En principio empezamos bien. El tema es que ustedes acuérdense que yo hago una gran diferencia siempre de las muy variadas corrientes del pensamiento económico, o sea, miradas distintas de las teorías económicas, en que hago una primera gran diferenciación entre aquellos economistas que todos hacen su análisis, que puede ser con diferencias, pero coinciden en algo, en aceptar que este es el mejor sistema económico, no hay otro. Por lo tanto, valoran eso y nada más, y no critican. Desde el punto de vista de la economía crítica, permanentemente hay una referencia que los problemas que existen es por la lógica que desata este sistema. Y obviamente que no se van a resolver en el marco de este sistema, sino que hay que ir creando las condiciones para construir otra forma de producción, de consumo y de convivencia. Esa es la base para diferenciar entre el economista crítico y el economista convencional. El convencional discute eso, discute cuestiones en todo caso, cómo mejora este sistema,
pero no cómo podemos ir cambiándolo por otra cosa mejor. ¿Alguna otra opinión de lo que Que pusieron? justamente Gambina le hace una crítica a este orden económico. Ujú. O sea, se entiende ahora cuál es el sentido. A lo mejor a veces uno escribe una consigna y no todos la pueden comprender de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces a veces es importante esto, primero definir si se entiende la consigna y por qué la pregunta, ¿no es cierto? Es decir, bueno, estamos frente a un artículo de un supuesto economista, un periodista económico, pero que no cuestiona nada, pero que la mirada que cuestiona el sistema, entonces la medida la va a poner dentro de ese cuestionamiento del sistema, ¿no es cierto? Después, bueno, la segunda pregunta tiene que ver justamente con cuáles son los elementos o los aspectos que se destacan en cada uno de esos artículos para ver en todo caso después cómo reforzamos esa caracterización si está como economía convencional o economista crítico, que un poco algo lo dijo Martín, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué destaca cada uno? Pero a ver si todos opinan, chicos. Vamos, Agu, Steffi. Y mientras piensan, vamos a hacer el primer corte. Bueno, Porque entramos y hay 2 salimos. minutos. Exactamente. Salimos y entramos, perdón.